Segunda parte en Claramente Claro, y ahora vamos a hacer pues un pequeño repaso, un pequeño balance, una serie de comentarios con unos amigos sobre lo que fue los resultados del 24 de mayo, esas elecciones autonómicas y municipales en Cantabria, también en muchas partes de España, pero principalmente nos vamos a centrar en nuestra comunidad autónoma y en nuestros ayuntamientos. Con nosotros tenemos a Guillermo Blanco, del Partido Regionalista de Cantabria, de Suances. Muy buenas. Muy buenas. Ya casi como en tu casa. Sí, encantado de estar aquí otra vez, que nos llaméis y nos acerquemos a dar nuestra opinión, siempre es un placer. Y a mi izquierda, no por nada, está a mi izquierda, Mario Iglesias, del Partido Socialista Obrero Español de Rocín. Muy buenas. Muy buenas, Gustavo. Además son jóvenes que se van incorporando, aunque llevan mucho tiempo, pero ahora se están metiendo muy de lleno ya en lo que es la vida política, porque tú encabezabas la lista del Partido Socialista en Rocín y, bueno, estáis ahí. Sí, en Rocín ha habido un triple empate, algo curioso, y bueno, ahí estamos hablando unos con otros y a ver el sábado qué pasa. Estáis en negociaciones, ¿no? Lo que se llama ahora para los futuros pactos. Eso es, estamos negociando hemos hablado con todos los partidos, con Rocín Puede, con el Partido Popular, con el Partido Regionalista, como es natural, hay que hablar con todo el mundo, esto es democracia. Y bueno, estamos sentándonos a hablar para un posible pacto con el Partido Regionalista en estos momentos. Comentábamos antes que tú cuando te pones a hacer la candidatura, vamos, has pegado una barrida, renovación total, ¿no? Sí, a mí me eligieron candidato y yo dije, yo si lo hago del todo, no me quedo a medio camino. Así que cogí y planteé una lista entera renovada de principio a fin y mis compañeros les gustó y bueno, aquí estamos. ¿Mucha gente joven en esa candidatura? Sí, hay bastante gente joven, gente también veterana que venía de las juntas vecinales que teníamos anteriormente. Eso también es importante, la veteranería es un grado, ¿eh? Yo soy muy joven, pero llevo bastante tiempo de vocal en una junta vecinal como es la mía, que es Caranceja. Bueno, pues no tardamos más en entrar en debate. Elecciones, 24 de mayo. Guillermo, ¿cómo las has visto? Pues yo creo que 19 días después, creo que son 19 ya los que han pasado, pues seguimos hablando de las elecciones. Yo creo que las vemos con ilusión. El otro día yo comentaba en una tertulia en la que dos contertulios, también políticos, ninguno de los dos habían votado al Partido Regionalista porque eran de otra ideología y otros partidos. Decían, Guillermo, lo que tenéis que conseguir es que la ilusión de aquellos que os han votado el 24 no se pierda. Y yo lo veo con muchísima ilusión, con ganas de hacer el cometido que se nos encomiende a partir de la conformación del nuevo gobierno regional, etcétera, y con ganas de no defraudar a aquellos que echaron la papeleta por el cambio en Cantabria y en aquellos municipios donde han optado por cambiarlo. Cantabria, los resultados en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué esos resultados? Bueno, yo creo que se simplificaba en dos frases que Miguel Ángel Revilla ha repetido muchísimo en sus discursos. La gente tenía que optar entre lo que existía, los que gobernaban y quien había gobernado antes. Y yo creo que la gente ha hecho una profunda reflexión en Cantabria y ha elegido a aquellos que habían estado gobernando, en este caso el Partido Regionalista, había estado gobernando y la forma de gobernar y la situación que Cantabria tenía hace 4 años y la que tenía en estos momentos, la que tiene en estos momentos. Yo creo que eso es, simplificándolo mucho, porque los resultados al final son muchos factores, pero simplificándolo mucho podríamos decir que esos factores han sido determinantes. Mario, háblanos un poquito de las elecciones. Yo el resultado lo he visto tanto a nivel municipal como sobre todo a nivel regional y nacional, pero sobre todo a nivel regional, que he visto las elecciones más abiertas yo creo que de toda la democracia española, desde la transición. Creo que nunca ha habido tantos partidos desde la transición con representación parlamentaria y bueno, yo creo que quizás es el reflejo de la sociedad diversa que hay en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Quizá. ¿Por qué este cambio de tendencias? Porque ha habido un cambio de tendencias. Sí. Aunque el Partido Popular, dicen, bueno, el Partido Popular ha sido derrotado, bueno, sigue siendo el más votado en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, eso también es verdad, pero bueno, ha habido como un cambio de tendencias, ¿no? Sí, quizás la gente ha visto lo que decía Guillermo ahora, ha visto lo que había, no le gusta, entonces cambia directamente, ya no hay diferentes polos ideológicos, digamos, como había anteriormente,
Y la gente, pues es más factible ahora que cambie de un partido político de ideología más de derechas a una más de izquierdas y uno de centro, partidos que no tienen ideología propia, digamos, es mucho más factible, es una sociedad diversa ahora, lo que comentaba antes. ¿Qué política es la que hay que darle prioridad en estos momentos? ¿Qué clase de política? La política social, desde luego. Nosotros en nuestro programa electoral y lo que nosotros planteábamos a nuestros vecinos en las elecciones era lo prioritario, las personas. Primero las personas, luego las obras, por ejemplo, a nivel municipal. Pero eso está muy bien, pero para hacer política social hay que recaudar dinero. ¿Vais a subir los impuestos? No, los impuestos en una situación como la que está ahora la gente, quizás hay que subir los impuestos a los que más tienen, pero no a la clase media, que es la que está soportando siempre todas las subidas de impuestos. ¿Quiénes son los que más tienen? Los que más tienen. Porque la pregunta es, ¿quiénes son los que más tienen? Creo que todos lo sabemos. Bueno. Guillermo, ¿subir impuestos? No, yo creo que Mario está haciendo... Yo es que con los impuestos soy muy... Sí. Yo creo que Mario está haciendo el discurso que tantas veces estamos escuchando ahora. Yo creo que decías qué es lo que ha ocurrido el día 24. Yo creo que lo que ha ocurrido es lo que la gente estaba esperando, un cambio de tendencias. Las viejas políticas ya han dejado de funcionar, por eso los viejos partidos han caído y ha habido efectivamente una apertura hacia otras alas. En el caso de Cantabria, pues hay que valorar también que han entrado 5 diputados de partidos que no conocía a nadie hasta hace unos pocos meses y candidatos que nadie conocía, porque yo que estoy en el mundo de la política, el candidato de Podemos y el candidato de Ciudadanos, sobre todo el de Ciudadanos, el de Podemos sí le conocía ya por referencias, algo más, pero el de Ciudadanos le he conocido hace 4 días y me voy a sentar la semana que viene con él en el hemiciclo en el Parlamento y no les conocía ni a ellos. Digo yo que estoy metido en la política hace unos años, ¿no? La ciudadanía no conocía a esa gente, todo se ha abierto, eso es lo que realmente ha pasado. Y en cuanto a los impuestos, pues efectivamente, yo digo que estoy de acuerdo con lo que decía Mario, sí hay gente que tiene más. A lo que no estoy tan de acuerdo es decir, bueno, no meternos con la clase media. Yo hago la pregunta, ¿existe clase media ahora? Es que yo creo que ahí sí que hemos cambiado la sociedad. Yo creo que la clase media alta que existía hace unos años, ya no existe. Ahora está más alta quizá, y la clase media baja son pobres, o son de la clase pobre que había entonces. Entonces, clase media, creo que no. Y efectivamente sigue habiendo quienes tienen. ¿Y por qué? Es una respuesta fácil. Porque el dinero no se evapora. El dinero lo que ha hecho es cambiar de manos. Y hay más personas que han perdido capacidad. Nada desaparece, sino se transforma. Se transforma, efectivamente. Entonces, yo creo que hay personas que han acumulado más masa de riqueza y esos tendrán más capacidad de aportar a la sociedad, porque al fin y al cabo los impuestos lo que tratan es de reequilibrar la sociedad. Hay que coger de todos, pero más de los que más tienen y redistribuir. Y no hay que tener cuidado en trasladar a esa gente que más puede, que pueden coger miedo, pueden adquirir una desconfianza y marcharse. No, yo creo que hay que hacerles concebir la idea de que lo que te estoy comentando, que ellos tienen que ser más solidarios, si cabe, que el resto, porque tienen más capacidad de serlo. Y que cuando se hacen un reparto equitativo y al mismo tiempo una adquisición de recursos equitativa, la sociedad crece en justicia. Y eso es lo que, en general, tanto los que tienen y los que no tienen quieren, ¿no? Que la sociedad sea más justa. Sí, bueno, yo soy un gran defensor de muchas cosas, entre otros de defender a las clases más necesitadas, desde luego. Pero sobre todo hago principal hincapié en los autónomos, en esos desgraciados que somos y tan poco comprendidos. El 95, pero el 80-85% del empleo lo genera la pequeña y mediana empresa. Somos conscientes de ellos. ¿No es así? Sí. Es que el tejido industrial, sí, más cerca del 90 que del 85. El tejido industrial lo componen mayoritariamente, clamorosamente de forma mayoritaria, a los autónomos, y a esos hay que protegerlos. ¿Cómo se les protege? Hace poco hablábamos desde las políticas municipales, las regionales. Yo creo que no es una cuestión de dar dinero, sino de colaborar y sobre todo de hacer exenciones de impuestos a aquellos que crean
que crean empleo de forma superior. No es cuestión de continuamente estar echando mano al bolsillo para darles dinero ni a los autónomos ni a las empresas en general, sino ayudarles, no abrasarles a impuestos, hacer políticas, en el caso de los autónomos, políticas de consumo hacia ellos, ¿no? Que les proporciones también la administración en general. Me da igual que los ayuntamientos, que los gobiernos autónomos. No somos empresarios, pero tenemos que poner las condiciones para que las empresas funcionen, darles facilidades. Nosotros hemos de acomodar el lugar donde ellos tienen que trabajar. Como dicen en el pueblo, tú que parece que vas a pintar mucho en este lío, hay una cosa que a mí me preocupa, que es el impuesto de sucesiones. Siempre lo he dicho, el impuesto de sucesiones que le considero bastante injusto. Un poco de cuidado en esto, ¿no? Yo creo, Gustavo, que aunque no está definido, tú me estás preguntando por el futuro inmediato, y yo creo que aunque no está definido, el impuesto de sucesiones para las grandes fortunas se va a recuperar. Hay que decir que el impuesto de sucesiones existe hoy en día, me parece que es un 1% lo que existe. Bueno, pues aquellos que tienen más tienen que aportar. Una de las formas de recaudar puede ser esa, ¿no? Tienen que aportar a la sociedad mediante el impuesto de sucesiones. ¿Qué hubiera pasado? Y digo las grandes fortunas, no está tabulado y por eso yo no me voy a meter en cenagales donde me pueda equivocar. Pero hay que pensar que, por ejemplo, la familia Botín, hace unos escasos meses que falleció el patriarca, ¿qué hubiera supuesto el impuesto de sucesiones para Cantabria? Igual que ocurrió cuando murió su padre, ¿no? Y sin embargo, para ellos hubiera sido peccata minuta. Y para la sociedad de Cantabria, para el presupuesto regional, que por cierto está en las condiciones en las que está, pues hubiera supuesto una grandísima inyección. Y botines con patrimonio hay unos pocos. Vuelvo a decir que el dinero no ha desaparecido, sigue estando en manos de personas que andan por la calle y circulan por la calle, de unos pocos. Bueno, pues a esos pocos pues tendrán capacidad de aportar y reequilibrar el mercado. Y no estoy intentando asustar a nadie porque no es lo que creo que tenemos que hacer desde la Administración. Todo, no, sí, me parece muy bien, ¿no? Los que más tengan, que más paguen. Bien, pero a mí me pongo un poco nervioso ya cuando dice, bueno, los que más tengan, ¿dónde está ese tope o a partir de dónde? ¿Quiénes son los que más tienen? Por ejemplo, poner como en Francia un tope, un mínimo, pues a partir del que gane más de 50.000 euros al año, cosas así. Por ejemplo, gente que gane menos de ese tope, pues que esté exento de ese impuesto. Y no puedes pensar que aquellos empresarios, aquellos que invierten, aquellos que tienen sus negocios pueden decir, pues no me interesa seguir teniendo negocios aquí, me voy a otro sitio. Eso es lo que pasa, que ha habido empresas que se han ido, por ejemplo, a Turquía o ya han montado allí porque... La globalización te vas enseguida a cualquier otro sitio. Evidentemente, pero para eso está por ejemplo, ¿por qué no pasa eso en el País Vasco? Igual es una pregunta que nos tenemos que hacer y está a escasos kilómetros de Cantabria, porque durante años el gobierno vasco ha puesto las bases de un color u otro. Aquí parece que si está el PP, el PRC, el PSOE, se pegan entre ellos por quién hace más o quién hace menos. En el País Vasco no ocurre eso. Ellos ponen las bases para que empresas de la propia comunidad autónoma se queden allí. Digamos que el gobierno vasco ayuda, los diferentes gobiernos vascos, ayuda a las empresas y pone las bases. Lo que decía Guillermo es que el Estado o la Administración, tanto Administración regional o Administración estatal, no está para generar empleo. Y ese es un error que ha cometido últimamente, para mí, el Partido Popular, cuando por todos los ayuntamientos ha generado empleo con pequeñas subvenciones de 6 meses. Bueno, pero eso también, otros que gobernaron no lo hacían exactamente igual, pero lo hacían parecido. No quiere decir que estuviera bien. Bueno, bien, vale. Errores comete todo el mundo. Bueno, está bien que hay que decir, se reconocen los errores de un lado y del otro. Está claro. Puede ser un error, Que comete errores quien gestiona, quien no gestiona no comete errores. Sí. Eso es así, en todos los lados. Bueno, es que además a veces lo que hacemos es desvestir un santo para vestir otro, y al final todos son movimientos que no terminan en nada. Tienes razón, pero... Sí, está claro. Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que decía ahora Mario y no nos vamos a estar dando las razones. Tú dime cuándo vas a estar en desacuerdo para entrar. Podés intervenir sin que yo dé paso. No, yo sí estoy de acuerdo en que, por ejemplo, porque me toca muy de cerca. En Suances yo denuncié una situación que me parecía clamorosa y era la fórmula que se había empleado para sacar del mercado
del paro a 4.000 personas a nivel regional, con 29 millones de euros, eso ya se conoce, se fue criticado. En mitad del verano, unos primero y otros después, van a volver a engrosar las cuentas del paro, esos 4.000 personas que entraron en los meses de enero y diciembre y febrero. Y sin embargo, y por cierto, hay que decir que a esas personas también, a esas y a otras muchas, pues habrá que ayudarlas a pasar el trago, porque encima las condiciones laborales les evitan tener posibilidades de continuar percibiendo ayudas por la modalidad contractual. Sí, pero la pregunta es, que también se lo hace mucha gente, aquí se ha comentado, es, bueno, muy bien, esas personas, o este proyecto de gastarse 29 millones de euros para que mucha gente vaya a trabajar 6 meses y tal, ¿hay que ayudar a la gente más necesitada? Bueno, quizás sea una de las maneras de ayudar a la gente necesitada. Sí, pero con proyectos firmes y viables. Yo recuerdo una anécdota que muchas veces se ha ¿Sabes cuál? dicho. Perdona que os interrumpa. Es una de las formas o mejores formas de ayudar a la gente necesitada es ayudando a las empresas para que Claro, entren a trabajar. Claro. Menos presión fiscal. Claro. Menos presión fiscal a las empresas. Claro. Dejo ese asunto encima de la mesa. La política social mejor, que se ha dicho muchas veces, sobre todo es una frase muy manoseada, la mejor política social que existe es crear empleo, está claro, ¿no? Pero si tendríamos que dar casi subvenciones, cuando paso por Torrelavega, o paso por Cabezón, o Corrales, o Santander, o cualquier localidad de nuestra comunidad autónoma, y ves a alguien montando un negocio, montando una tienda, con todas las tasas que tiene que pagar, con todos los impuestos, con el dinero que se está jugando, claro, que es muy incierto, si es que casi había que darle una subvención, decirle, mira, no pagues nada diciendo que te vas a ayudar, porque en estos tiempos montar un negocio. Quizás había que revisar lo de los autónomos, que no es posible que en Francia no paguen nada, o en Inglaterra, o paguen muy poco, y aquí sin ni siquiera llegar a facturar ya tienen que pagar los 280 euros mensuales. Luego, evidentemente, eso sin facturar nada. Luego ya, que si el IVA, que si el IRPF, etcétera. Quizás hay que revisar eso. ¿Y cuánto se tarda aquí? Pero otra cosa es que una empresa no tenga que pagar impuestos, porque entonces lo que no podemos pretender es que haya carreteras, que haya hospitales y que haya universidades. Una cosa, todo tiene su término medio, por supuesto, evidentemente. Pero las empresas, contra más beneficio tengan, más impuestos pueden pagar. Eso es, en función de lo que facturen, no en función de nada, como es ahora los autónomos. Sí, yo estoy seguro que la mayoría de los empresarios están muy encantados de pagar impuestos sobre aquellos beneficios que tienen. Claro. Contra más beneficios, significa más que están ganando mucho. Sí, no, eso si me permites un inciso sobre el tema industrial. Antes ponía Mario un ejemplo efectivamente acertado. El País Vasco tiene, bueno, entre otras cosas, una fiscalidad diferenciada, que eso le ponen quizás habría que revisar, en una ventaja extraordinaria, eso está claro, ya se sabe, pero también tiene algo que hizo hace bastantes años ya, un plan industrial. Un plan industrial, se gastaron dinero, contrataron personas cualificadas para realizarles un plan industrial que les dijese en qué dedicar su tiempo, hacia dónde dirigirse la industria en el País Vasco. Y de esa herencia siguen viviendo. Y en Cantabria eso se echa a falta. Bueno, ¿no? Los datos que tienen de paro son mucho más bajos que ninguno. Bueno, ¿no? siempre. Los resultados están ahí. Está claro, siempre ha sido así. La primera, siempre el País Vasco. Y Navarra, que tiene otras exenciones fiscales también diferenciadas. Pero tienen, entre otras cosas, yo creo que un modelo a copiar, que es un plan industrial. Claro. Eso cuesta dinero y cuesta tiempo, pero en estos años, y yo creo que este gobierno tiene que ponerse manos a la obra, este próximo gobierno, hacer un verdadero plan industrial para Cantabria, para saber hacia dónde nos dirigimos. Y más en esta comarca como la zona ¿A qué nos vamos a dedicar? Efectivamente, ya no te digo nada en el Besaya, donde estamos en un lugar donde, además hay que decirlo, porque tiene, fijaros lo que significaría Esniace que está en un enclave único, con un entorno, además de población, y yo siempre lo he dicho, además no me canso de decirlo, donde hay gente trabajadora, genéticamente trabajadora. Porque si yo fuera un gran empresario, donde instalaría una empresa sería en el entorno de Torrelavega, donde la gente ha demostrado que han levantado empresas históricamente. Con lo cual, somos hijos de trabajadores y nietos de trabajadores de las empresas. Con lo cual, y en lugares especialmente bien comunicados, porque no podemos dejar de explicar que Torrelavega también es un pulmón de comunicación.
Y luego, cosa más larga sería explicar la necesidad que tenemos de ese tren de alta velocidad de mercancías, mal llamado AVE, que no es un AVE, porque lo que necesitamos es un tren que pueda poner las mercancías de la meseta en un tiempo al menos igual que en el País Vasco o en Asturias, en el puerto de Santander, que también es un activo. Hablabas antes de, bueno, pues a dónde quieren ir las comunidades autónomas. Eso es lo que queremos saber. ¿Hacia dónde quiere ir o hacia dónde hay que encaminar la comunidad autónoma de Cantabria? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el turismo? ¿Hacia el turismo y la industria? ¿Hacia el turismo, la industria y la ecología? ¿Hacia la cultura? En definitiva, todo eso. También hacia eso. Pero también necesitamos un proyecto, un plan industrial que nos diga, que nos lea, que nos saque la foto y nos diga... ¿Van a traer ustedes el AVE? Vamos a hacer lo posible por tener un tren de alta velocidad que sea mixto, que traiga transporte de mercancías y también de personas. Porque cuando la gente hablaba, y sobre todo el Pepiño Blanco, este nefasto político nacional para los intereses de Cantabria, cuando hablaba de que éramos pocos y teníamos que ir a Bilbao o a Asturias a coger el AVE, no se acordaba que somos pocos, pero estamos en el epicentro de la cordillera, de la costa del Cantábrico, y nosotros no queremos un AVE para nosotros irnos fuera de aquí, también para que vengan todo ese hinterland que es la meseta, Madrid, esos que quieren venir a visitarnos porque tenemos unas buenas condiciones o a instalarse aquí y necesitan, si tú les pones un transporte rápido al País Vasco y Asturias y dejas la isla de Cantabria, está claro que optarán, sobre todo para llevar sus mercancías, optarán por un vehículo igualmente rápido, o más rápido, mejor dicho, y tan seguro o más seguro como es un tren de alta velocidad. Hablaban sí, de Pepiño. ¿Cómo se la liaron? Nos la liaron terriblemente, sí. Pepiño Blanco nos engañó a los cántabros, si quieres decir a Revilla también, y a todos. Pues ya es difícil engañar a Miguel Ángel Revilla. No, nos la liaron. Nos la liaron. Promesa. Pero yo te decir que era un gallego. Sí, y es un gallego además que mira para abajo. Esos que decimos aquí que Sí. puede decir que miran a la bragueta, Sí. eso es malo, ¿eh? Cuando un tío no te mira a los ojos y cuando es yo gacho, me pongo muy nervioso cuando alguien no me mira la cara. Decimos que es gacho, ¿no? Sí. Este era de ese tiro. Cuando alguien no te mira la cara y si encima es político me pongo aún más nervioso. nos engañó. Bueno, Dinos, Mario. ahora tengo que diferir de lo que dice Guillermo. Vale. No todo va a ser un camino de No sea rosas. para defender a Pepiño Blanco, No, por favor. pero para defender un tren de mercancías y no un tren de personas. Económicamente yo veo inviable, creo que no tenemos el dinero suficiente, ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Cantabria, para pagar un tren de personas como es el AVE, desde Madrid hasta que pase la cornisa cantábrica, y cualquier técnico lo va a decir. Hay estudios de la propia Universidad de Cantabria, de Departamento de Ingeniería de Caminos, que eso es absolutamente inviable económicamente, cruzar la cordillera cantábrica. Entonces yo considero que en Cantabria lo que hay que potenciar es el puerto, en primer lugar, y por eso un tren de mercancías, el puerto de Santander y el aeropuerto de Parayas. Creo que esos son fundamentales para la economía cántabra, para ponerla al orden de la asturiana y de la del País Vasco, que parece a veces que en España parece que Asturias pega con el País Vasco y Cantabria como si no existiera. Pero yo creo que un tren de alta velocidad es inviable. Hoy está, con la cuestión económica como está, con la gente como lo está pasando mal, hablar del AVE me parece hasta una falta de respeto hacia la gente, sinceramente. Y no creo que vayan por ahí el camino. Sí, pero la vida sigue. Sí, y por eso considero que ahora hablar de Pepiño Blanco, un ministro que estuvo hace... ¿Cuántos años estuvo en el gobierno? Creo que hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. 5 o 6, ¿no? Entonces creo que hay que ponerse a dialogar con los ministros actuales y con el próximo equipo de gobierno del Gobierno de España, que espero que no sea el actual, y ponerse a negociar con ellos a ver si podemos traer un tren de mercancías que llegue hasta nuestro puerto de Santander. Mario, yo creo que traer un tren de alta velocidad, que no es, vuelvo a repetir, no es AVE, un tren de alta velocidad, no. Hay que diferenciar. Hay un tren de alta velocidad de mixto de mercancías y pasajeros. Traerlo hasta Reynosa es igual de costoso que traerlo a lo largo de toda la meseta. Pero si tú hablas de coste, que yo no digo que sea viable en estos momentos salvar las hoces de Bárcena, pero de la misma forma que lo ha sido salvar Pajares,
Si tú vas a Galicia, Asturias, tú te encuentras allí unos túneles extraordinarios y siguen trabajando a la misma velocidad que el funesto Pepiño Blanco los dejó empezados. A la misma velocidad siguen trabajando esas obras para llevar el tren de alta velocidad a Asturias, a Galicia y al País Vasco. Tú dices que nos podemos contentar con tener un tren de mercancías. Es que el tren de mercancías de alta velocidad, que será a lo que te refieres, porque para el tren de mercancías borreguero ya lo tenemos, será de mercancías rápido, es lo mismo que el que te estoy diciendo yo, el mixto. Y efectivamente hay que potenciar el puerto de Santander, pero tú ponte en esta situación. En 4 años, cuando el puerto del Musel, cuando el puerto de Bilbao, los puertos que nos hacen competencia, tengan trenes de velocidad mucho más alta que la que nos trae las mercancías al puerto de Santander, con más seguridad y en menos tiempo. ¿A dónde llevarás las mercancías? Puedes potenciar todo lo que quieras el puerto de Santander, pero si no mejoras las comunicaciones, y el futuro de las comunicaciones de mercancía es el tren, lo ha dicho Europa, no lo decimos nosotros sentados en una mesa. ¿Por qué? ¿Y por qué es? Porque no es contaminante, porque es rápido y es seguro. Ese es el futuro de las mercancías y de los pasajeros. Si tú tienes en el mismo segmento, en el País Vasco, en Asturias y en Galicia, trenes que te lo llevan en menos tiempo y más seguro, yo, siendo empresario de la meseta, no utilizaría el romanticismo de llevarlo a la bella bahía de Santander, si me va a tardar 1 hora más el tren y quizá llegue o no llegue. Con lo cual, yo creo que el próximo gobierno, efectivamente, no hablemos del pasado, pero sí el pasado conviene tenerlo solamente para recordar, y además adelanto que este gobierno, tal y lo que entiendo, no va a estar mirando al retrovisor más que una semana para ver cómo están las cuentas, pero en adelante hay que mirar hacia el futuro. Este gobierno tendrá que ponerse en contacto con el Ministerio de Fomento y exigir que al menos se redacten, si llegan a cabo proyectos que ya están redactados, que es alargar el tren de alta velocidad a lo largo de la meseta y traerlo al menos hasta Reynosa. Y de ahí, de Reynosa aquí, mientras tanto, pues mejorar las condiciones. Yo creo que es necesario. Vale. Primero, yo haría una pregunta. ¿Cuánto va a costar el billete? ¿Quién tiene poder adquisitivo en Cantabria para pagarlo? ¿El de personas? No el de mercancías, el de personas. Te olvidas también del aeropuerto. Creo que hay que potenciar el aeropuerto. Y luego, comparar la situación geográfica del País Vasco y Galicia con la situación geográfica de Cantabria no tiene mucho sentido, no tiene nada que ver. Yo soy geógrafo y conozco un poco la situación. No tiene nada que ver geográficamente, la cordillera cantábrica pasa sobre todo por Cantabria, un poco por León y por Asturias, pero por Galicia y por el País Vasco la situación es muy diferente. Entonces, evidentemente, el costo de autovías, de todo tipo de infraestructuras, es mucho menor en el País Vasco y en Galicia que en Cantabria, pero bastante menor. Lo que pasa es que son muchos más kilómetros, evidentemente, porque no son 4 provincias lo mismo que una. Pero no se puede comparar. Bueno, en primer lugar, sí tengo que decir que el poder adquisitivo, yo no entiendo que los billetes puedan costar más de Cantabria a Madrid que de Asturias. Es decir, que un asturiano... Si hay Ryanair, por ejemplo, a 40 euros el billete, sí. Estoy hablando de pasajeros, y el AVE cuesta bastante más de 40 euros, ¿cómo se lo explicas a la gente eso? ¿Cuántos van a coger o no nos vaya a pasar como en Cuenca, que tuvieron que cerrar la línea del AVE un año después? Mario, después de gastarse miles y miles de millones de euros. Lo que me resisto es a pensar que un asturiano o un vasco tenga más capacidad de conectarse con la meseta y con Madrid que un cántabro, por el hecho de que, como dices tú, no pueda pagarse el billete. Yo creo que de la misma forma se lo tendrán que plantear los demás. Eso en cuanto al coste del billete, que entiendo que lo hayas dicho creyendo que se va a cobrar más a unas comunidades autónomas que otras, porque me imagino que el tren, el billete... prefiero que un cántabro tenga para comer que no para pagar un billete del AVE. Bueno, pero no... Creo que hay que establecer prioridades. Mario, no entremos en demagogia. El AVE no puede ser una prioridad hoy en día. No, Mario, no entremos en demagogia.
Yo en ningún momento he llamado AVE a ese tren de alta velocidad, que creo que es importantísimo. Entro en igualdades. Yo soy cántabro, español, y un asturiano es asturiano y español. Y creo que un cántabro y un asturiano tienen que tener los mismos derechos. Y tú, como geólogo, tienes que ver las mismas complicaciones para pasar de un lado a otro y llegar a Gijón, o pasar Pajares, y yo te invito a que vayas a ver los túneles que se están haciendo para llegar a Pajares o para llegar a Galicia, que se están haciendo en estos momentos del AVE. Y también, que todos los que estamos aquí conocemos el País Vasco, yo cuando me meto en la autovía hasta San Sebastián llego y a la derecha tengo unas montañas enormes. Y el tren tendrá que pasar por alguna parte. Sí es cierto que tiene una complicación orográfica extraordinaria desde Reynosa hasta aquí y baja efectivamente con unos desniveles extraordinarios. Pero sin embargo no creo que me has entendido desde el principio o no has prestado atención. Sí te tengo que decir que lo que vamos a exigir, y tenemos que exigirlo todos, y no quiero pensar que los socios no lo van a hacer, es que por lo menos hasta Reynosa llega un tren de alta velocidad y rápido. Hasta Reynosa. ¿Qué complicación hay hasta Reynosa? Es que hay que recordar que este gobierno quiso soplarnos que el tren en Reynosa. Es que querían que no parara ni en Reynosa, en Campo. Pues hasta Campo tenemos la misma capacidad de llevarlo que por cualquier otra parte de la península. ¿Quieres decir que sería una opción, por ejemplo, que aquellos que queramos ir a Madrid, pues vayamos a coger el tren de alta velocidad, se puede ir perfectamente a Reynosa? O no. Desde Torrelavega aquí tenemos, ¿cuánto? ¿20 minutos, 25 minutos? Por supuesto, pero no solo eso. Es que yo creo que el mismo tren puede llegar con otras velocidades, podrá llegar hasta Santander. Y a partir de Reynosa tomar las velocidades que le hacen falta. Yo creo que no soy ingeniero. Yo no voy a entrar más a debatir en este tema, pero creo sinceramente que hoy por hoy Cantabria y toda España está en otra cosa. Hay otras prioridades antes que eso. Oye, ¿qué os parece si hablamos de educación? Perfecto. ¿Qué os parece si hablamos de que, bueno, cada vez que hay un nuevo equipo de gobierno, cambia la ley de educación? Pero, hombre, no podíamos dárselos a técnicos y ustedes, sí, los políticos y los demás. Bueno, venga, los técnicos, y lo que digan los técnicos, que estén trabajando en día y noche, si quieren, pero encontrar una solución y no que cada 2 por 3 se cambie la ley de educación. Mi hija no sabe si el año que viene va a estudiar no sé qué, porque igual le cambian no sé cuánto, a la otra... No puede ser que cada vez que haya lo has dicho muy bien, estoy totalmente de acuerdo, y no puede ser que cada vez que haya cambio de gobierno a nivel nacional... es culpa de todos, es culpa de todos. De Pepiño Blanco igual también. Pero bueno, culpa de todos. Hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, sí o sí. Además, porque la ratio del nivel español sigue siendo malo, de los peores, ¿no? Con lo cual, pero algo habrá que hacer. Pues ponernos de acuerdo y efectivamente no cambiarlos. Yo es que da la casualidad que esta mañana hemos tenido una cita, mi mujer y yo, con la profesora de mi hijo pequeño, que mañana cumple 9 años, Guiller. Y hablando de otras cosas, dijo, es que ahora nos cambian, con esta ley nos cambian, es decir, primero podían estar 3 años con los niños, ahora son ciclos de 2, en vez de hacer 2 ciclos, uno de 3 y otro de 3, son ciclos de 2, lo cambian, y ella opinaba, y creo que un sector amplio de la comunidad educativa pensaba que estaban mal cambiarlo. Desde luego, yo no sé a quién habrá que preguntarles, creo que los técnicos en esta materia son los educadores sobre todo, pero efectivamente tenemos que consensuar una ley que se haga al menos permanente, y permanente durante unos años, y que se firme un pacto de decir, señores, vamos a aprobarla, y además vamos a aprobar que los siguientes y sucesivos gobiernos no la vayan a modificar. Exacto, blindarla durante unos años, para que por lo menos comprobemos la eficacia. Unos años, que no sea una legislatura y otra cambiar. Estoy totalmente de acuerdo, y en este curso escolar se da la paradoja de que en quinto de primaria están aplicando la ley nueva, educativa, aprobada por el actual equipo de gobierno nacional del PP, y los demás cursos de primaria están aplicando la ley anterior, digamos la ley, por así llamarla, entre comillas, socialista, y la ley popular. No tiene ningún sentido que en el mismo curso haya niños, hermanos, unos estudian, mis vecinos, uno va a cuarto y otro a quinto. Pues un hermano está con la 11 y el otro no. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que, como bien habéis dicho, la educación, hay cosas que son cuestiones de Estado. La educación, la sanidad, no puede ser
que dependiendo del color del gobierno cambie tanto, no puede ser. ¿Hablamos de Sniece? Sí. Pues hablamos de Sniece. ¿Cómo ves Sniece? Bueno, yo creo que Sniece es parte del problema que hablábamos que había que solventar. La primera reunión que ha habido la semana pasada con un colectivo ha sido con los trabajadores, representantes de los trabajadores de Sniece. Y digo la primera semana sin que se haya formado un gobierno que parece que está en horizonte, pero ha habido una reunión esta semana de Miguel Ángel Revilla con los representantes de los trabajadores. Yo creo que Sniece tiene muchísimos activos, uno principal es el factor humano, ahora ha habido cambios en el Consejo de Administración, etcétera. Yo creo que Sniece tenemos que poner entre todos la voluntad de sacarlo adelante. El cómo es el que yo ahora mismo sobre la mesa no puedo exponer porque le desconozco, pero que sí tiene solución, seguro tiene solución porque, vuelvo a decir, yo si fuera un empresario, Sniece, el terreno de Sniece, los trabajadores que trabajan en Sniece, eso es un activo. ¿Pero más dinero público? Yo creo que el dinero, bueno, las empresas es importante que se las apoye. Lo que está claro es que si hubiese que poner dinero público tiene que tener unas garantías. No sé si es el caso, lo desconozco, pero tampoco quiero decir que no lo vaya a ser. Yo lo que creo es que habrá seguramente otras posibilidades que no sean poner más dinero a Sniece. Mario, ¿alguna cosa sobre Sniece? Estoy de acuerdo con Guillermo, en este caso sí, y creo que esto sí es una prioridad, no solo para la comarca de Besaya, sino para toda Cantabria. Y creo que hay muchísimo personal cualificado, no solo de Sniece, sino de todas las subcontratas que trabajaban en Sniece. Había más personal de fuera de la empresa que de la propia empresa. Y eso pasa en todas las grandes fábricas de esta comarca. Con lo cual hay que tener en cuenta que no solo ha cerrado Sniece, sino muchos pequeños talleres, carpinterías, etc. Entonces eso creo que sí, esto sí es una prioridad para Cantabria y para el nuevo gobierno de Cantabria. Me dicen que el tiempo, bueno, que ya es escaso. Vamos a finalizar hablando del Racing. Casi nada. Guillermo, ¿qué hacemos con el Racing? Bueno, el Racing hay que recordar... ¿Tú sabes jugar al fútbol? Yo juego al fútbol, Gustavo. Bueno, igual necesitan para la próxima temporada algún delantero. No creo, era delantero, pero no creo que en estos momentos pudiera aportarle nada al Racing como jugador de campo. Pero sí soy un jugador sufridor. Metías buenos goles, ¿no? Algún gol he metido. Sí. Pero sí soy un sufridor, pequeño accionista del Racing, con carnet de socio del Racing. Yo creo que en primer lugar hay que recordar que el Racing es otra empresa de Cantabria, no por el importante número de empleos que también tiene más de 50 trabajadores, sino porque es un activo de Cantabria. La marca Racing. Fíjate que hay cosas curiosas. En China igual no conocen las cuevas de Altamira, pero sí conocen el Racing de Santander y a sus jugadores. Yo recuerdo hace unos cuantos años un viaje que yo no realicé, pero del gobierno anterior, que fue a Costa Rica y hablando con el presidente, con los ministros, pues conocían la alineación del Racing, que entonces estaba en la categoría que debiera estar y nunca haber perdido. Conocían y no conocían muchas cosas de Cantabria, porque el internet y el fútbol es algo que ha hecho cosa muy importante a la hora de popularizar un equipo de fútbol y en este caso una región. Yo creo que el Racing de Santander es una marca muy importante nuestra y la tenemos que cuidar y mimar. Creo que en esta legislatura este gobierno perdió la oportunidad de recuperar no solo las acciones, sino la prenda que había sobre el Racing. Creo que de las políticas o no erróneas, acertadas o erróneas que se han tenido con el Racing, pues entre otras cosas los jueces tendrán que decir algo, después de la persecución que se ha hecho en esas comisiones, etcétera, y yo creo que sí tenemos que apoyar al Racing. Dinero, pues aquí sí estoy de acuerdo como Mario, que hay muchísimas prioridades, entre otras cosas, pues porque un 25% de la población de Cantabria está por debajo del umbral de la pobreza y es donde realmente tenemos que implicarnos con la administración, pero el Racing hay que ayudarle. Mario, ¿qué hacemos con el Racing? Inyectar dinero público, rotundamente no. Creo que lo que se hizo la otra vez fue, bajo mi punto de vista,
un error. No creo que haya que inyectar dinero público a fondo perdido. Y además poco entendible, ¿no? Porque ahora mucha gente lo que puede hacer... A mí me importa, dice, que tengan mis hijos un buen colegio, que haya un buen quirófano en un hospital... Creo que hay prioridades que otra vez volvemos a la escala de prioridades. Creo que ahora es prioridad lo social y creo que una entidad privada sí que es un bien cultural para esta región y sí que es verdad que vende la marca Santander, sobre todo, Santander y Cantabria. Racing, como dice Guillermo, lo conocen en toda España y en parte del mundo. Pero no podemos inyectar dinero público en una entidad privada cuando están las cosas como están y cuando hay el porcentaje de parados en Cantabria como es. ¿Haríamos listas abiertas para las próximas elecciones? Para las próximas elecciones, pues No, para esta ya no, porque ya han pasado. Para las próximas. ojalá hubiese tiempo de hacerlo. Listas abiertas. Sí. ¿Tú estás de acuerdo en listas abiertas? Listas abiertas y segunda vuelta. Y segunda vuelta. Por supuesto. Estos partidos emergentes que han surgido en estos últimos comicios electorales, ¿les auguráis mucho tiempo? ¿Poco? ¿Es un pataleo de las circunstancias de los españoles? ¿Se van a quedar? No sé si estos partidos u otras marcas, pero la sociedad ha cambiado y el escenario político ha cambiado para quedarse, no es un fruto de un día. Han dado un toque a los partidos tradicionales que yo creo que era necesario. Era importante. Sí, era importante. Bien, pues nos vamos despidiendo. Claramente, claro, muchísimas gracias. Nos veremos aquí próximamente. Tenemos un curso que seguramente que va a estar muy entretenido. Claramente, claro, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.